En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15, verso 18, nos dice: Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Esta es la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo se arrepiente de ver que está mejor con el padre. Entonces, lo bueno es que el hijo no solamente ve que cometió un error con el padre, sino que también pecó contra Dios, porque le está diciendo: he pecado contra el cielo y contra ti. Y se le está diciendo: hazme como uno de sus jornaleros. Ya no se sentía ni siquiera digno de ser hijo, y menos de un padre que había sido tan bueno con él. Si él mismo, cuando estaba por allá, tuve esa necesidad de decir: me voy a regresar donde mi padre. Los jornaleros de allá estaban viviendo mejor que como estaba viviendo él por allá con todo el dinero que había recibido, porque ya lo había malgastado. Y él sabía qué padre tenía. Entonces sabía también cómo estaban los jornaleros. Y sabía que aún hasta los mismos jornaleros estaban mejor que él. Entonces eso también nos muestra de que era un, era un mayor, bueno, mayordomo no, un dueño de una finca buena. ¿Por qué? Porque cuando una persona es buena y una persona es honesta, las cosas son prósperas. Dios le da prosperidad a las personas que actúan bien. Eso era una bendición que Dios le había dado al Padre. Eh, si, si él mismo estaba reconociendo de que actuó mal, era porque tenía un buen padre. El mismo hermano dijo: eh, ven conmigo, no has hecho eso, lo que está haciendo con mi hermano, que, bueno, para de pronto algunas personas que no saben, esta parábola del hijo pródigo trata de un, de un padre que tenía dos hijos. El hijo mayor le dijo al padre que le diera la herencia de lo que le pertenecía, y el padre se la dio. Él recibió esa herencia y se fue y la malgastó. Cuando la hubo malgastado, él empezó a buscar trabajo, y lo que encontró fue para, para criar cerdos, y allá no lo trataban bien. Entonces, él tampoco tenía alimento en ese lugar, y él aún quería comer de lo que los cerdos comían, pero ni aún eso se lo daban. Eso tampoco se lo daban a él. Entonces, él ahí estaba en un desierto por completo, porque ya no tenía dinero, ya se había gastado toda la herencia. Ya donde el padre ya no tenía nada, porque ya había pedido lo de él. Pero aún le quedaba la esperanza de que, al menos como un jornalero, el padre seguía teniendo la finca, sus bienes, y había quedado con el otro hijo. Entonces, eh, nosotros tenemos que ver que cuando nosotros nos arrepentimos, así como se arrepintió ese hijo pródigo, él se arrepintió y fue donde el padre. No solamente le dijo: he pecado contra ti, sino que he pecado contra el cielo y contra ti. Pecó contra Dios también. Pecó contra Dios. Mira en el versículo 20 también, que nos dice: y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. ¿Quién hizo eso? El padre. Ese padre tan amoroso que nos ama tanto, fue donde el hijo. Aún el hijo ya le había pedido toda la herencia, y él se la dio. Entonces, él ya no tenía nada ahí, pero ese padre que
amaba tanto a su hijo, así como ese padre de amor que nos creó, aún es que yo me imagino, si este padre, este padre que ama tanto a su hijo, se fue y lo abrazó, yo me imagino cómo será Dios cuando nosotros nos arrepentimos y le decimos, Señor, por favor, perdóname. Yo creo que también Dios corre a nuestro encuentro y nos dice, sí, te perdono, no solamente vas a ser mi siervo, mi sirviente, mi empleado, no, vas a ser mi hijo. Dios nos hace hijos. Recuerda que Dios en otra parte de la Biblia nos llama, nos dice, ya no los llamaré siervos, sino amigos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ese es el Dios que nosotros amamos. Y ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Dios nos ama demasiado. Entonces por eso nosotros tenemos que arrepentirnos y ir a Dios, ir a Él. ¿Para qué? Para que Dios nos reciba con ese abrazo. Apartémonos de lo malo y empecemos a hacer lo bueno para que Dios nos reciba con ese abrazo de perdón, de que Dios nos está perdonando, de que Dios está nuevamente con nosotros y de que nos recibe y nos perdona, nos limpia. En en esa misma parábola dice que cuando llegó el hijo, le cambió todo. Le cambió, traigan la túnica, las sandalias, coloquen un anillo en su dedo. ¿Qué es el anillo en el dedo? El compromiso, ¿cierto? Entonces, vemos que Dios a nosotros también nos hace hijos. Y Dios nos da una nueva oportunidad. Cuando nosotros nos arrepentimos y decimos, voy a ir al Padre. Voy a ir a ese Padre de amor y le voy a decir que he pecado. Y yo creo que todos hemos pecado. Todos. Porque es que las tentaciones están ahí. Y, y muchas veces esas tentaciones nos golpean muy fuerte. ¿Por qué? Porque pues el enemigo nos va a colocar lo que sea más llamativo, ¿cierto? Lo que sea más llamativo, eso nos va a colocar. Entonces, tenemos que ir a ese Padre y arrepentirnos de lo malo y empezar a hacer lo bueno. Para que Dios haga una nueva criatura en nosotros. Dios nos haga libres de toda esclavitud. Nosotros ya no vamos a ser esos esclavos como fue ese hijo pródigo por allá cuidando esos cerdos. No vamos a seguir siendo esos esclavos, porque Dios nos ha hecho libres y vamos siempre a estar en comunión con Dios. Vamos a estar siempre compartiendo con ese Padre amoroso, con ese Dios que todo lo puede. Dios les bendiga.